Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de qué hora nos estén viendo. El día de hoy les voy a enseñar a cómo podemos usar la inteligencia artificial para el dominio de la materia de endocrinología, en este caso para lo que son las hormonas y sus vías de acción, sus mecanismos de acción. Entonces, empezando, pues un error muy común es hacer preguntas sueltas o pedirle definiciones muy superficiales, ya que depende qué tan profundo nosotros pidamos la información, es lo que nos va a dar la inteligencia artificial. Como tal, no tiene un algoritmo preestablecido de qué tanto debe de ahondar en el tema. Y pues aquí otro error común por parte de nosotros es la memorización de listas. Entonces, debemos de entender el sistema endocrino como que va a ser una receta de cocina más que una lista. Es decir, va a tener una serie de pasos a partir de una sola molécula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pensar en sistema, pensar en que es una serie de pasos y pensar que ocupamos la información completa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo le vamos a indicar a la inteligencia artificial cómo hacerlo? Fácil. La fórmula va a ser qué detecta, o sea, el sensor, qué libera la hormona que nos interesa, el receptor, si es proteína G, si es intracelular y si este es citosólico o nuclear. Si hay segundos mensajeros, si hay algún paso limitante o si hay alguna inhibición y los efectos. En este caso, si es un efecto temporal, si es un efecto constante, si tiene un efecto basal, un efecto pico, y si este es efecto rápido, efecto intermedio o efecto prolongado. Entonces, como ya vimos, paso uno, nos interesa el receptor para nuestra hormona. Entonces, ¿cuál va a ser el sensor específico que detecte el cambio fisiológico? ¿Cuál va a ser el que desencadene la reacción que quiere llevar a cabo nuestra hormona? Puede ser osmorreceptor, neuronas hipotalámicas, células beta o, por ejemplo, la mácula densa. Paso 2, pues, ¿qué naturaleza tiene nuestra hormona? Hay hormonas peptídicas, hormonas esteroideas, glucopéptidos, glucoproteínas, etcétera. Esto va a ser importante para ver más o menos en dónde esté nuestro receptor. Si es péptido, nosotros ya tenemos una idea de que va a ser a proteína G, excepto las hormonas tiroideas T3 y T4. Por otro lado, pues si es esteroide, ya sabemos que sí va a poder atravesar la membrana en una forma clásica. Recordemos que, por ejemplo, el estrógeno, aunque sea esteroide, sí tiene sus receptores de membrana. Esa es una forma no clásica. Ahora bien, proteínas G. Como lo habíamos dicho en clase, tenemos GS, GI y GQ. GS y GI van a usar AMP cíclico. Esto tenemos que tenerlo muy en claro para que la inteligencia artificial no trate de darnos datos erróneos. Si tiene GS, siempre nos tiene que indicar una vía con AMP cíclico. Y si tiene GQ, siempre nos tiene que indicar una vía con fosfolipasas. Y con estos segundos mensajeros, inositol trifosfato, diacilglicerol y iones de calcio. Entonces aquí, ¿qué podemos preguntar? ¿Qué receptor utiliza obligatoriamente y a qué proteína G está acoplado? Paso 4, la señal rápida, o los segundos mensajeros. Nuestro efecto rápido, ¿qué va a ser? Una vía no genómica, no tiene que ver con genes. Es un efecto inmediato, vimos que segundos a minutos. Y aquí, ¿qué nos interesa? ¿Qué elementos intracelulares fosforila? Recordemos que cualquiera de estas dos vías van a activar enzimas. La activación de enzimas regularmente es por fosforilación. Esta fosforilación va a desencadenar que estas enzimas empiecen a llevar a cabo reacciones para tener un producto. Entonces, paso 5, ya vimos respuesta rápida, ahora vamos a respuesta intermedia. La respuesta intermedia la podemos ver como una regulación génica. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos enzimas. En esta parte vamos a tener la activación de genes para crear estas enzimas o estas sustancias de la respuesta rápida, ya que imaginémonos esto como un garrafón de agua. Si este garrafón de agua se vacía por completo, si estas enzimas se usan por completo, pues ocupamos reabastecer. Entonces, ¿qué hacemos? Comprar otro garrafón de agua. En este caso, en lugar de un garrafón de agua, pues vamos a sintetizar proteínas o lípidos, depende. Entonces, esta regulación génica se va a llevar por sustancias o receptores que van a poder atravesar la membrana nuclear y unirse a lo que es los complejos de transcripción génica.
Aquí tenemos ejemplos como el CREB, la STAT y SRBP, que va a ser complejos que a los que se van a unir segundos mensajeros, los van a fosforilar, los van a activar, y esto va a llevar a que se unan con los dedos de cinta los genes, llega la RNA polimerasa y nos va a crear pues un RNA mensajero para la transcripción y traducción a un producto. Entonces, ¿qué nos interesa aquí? Podemos preguntar qué factores de transcripción activa esta vía de señalización para efectos a largo plazo. Pasos limitantes. ¿Cuál es el proceso o paso limitante exacto de todo este proceso biológico? Entonces, por ejemplo, aquí, el punto crítico. Este paso limitante donde van a confluir tanto respuesta rápida y respuesta intermedia. Y donde si hay alguna afección, pues esta hormona no tendría pues por así decirlo, un efecto. Por ejemplo, en ACTH vimos el STAR, que es donde confluye tanto la vía génica para la síntesis de STAR como la vía rápida para la fosforilación de STAR. Tenemos a la insulina con el GLUT4 y a la TSH con la captación de yodo. Después tenemos que entender esto. La respuesta endocrina va a tener estos tres tipos. Ya vimos la rápida, que es en minutos, la genómica, que es en horas, y tenemos una respuesta prolongada. Esta respuesta prolongada va a ser a un estímulo constante. Vamos a entenderla como la hipertrofia o hiperplasia del tejido. Va a haber cambios estructurales, va a haber más células, células más grandes, que a lo mejor si estamos en una vía que ocupe síntesis de proteínas, vamos a ocupar lo que es retículo endoplásmico rugoso. Entonces, este organelo se va a sobreproducir para poder cumplir con la demanda. También podemos ver esto como sí, como una asociación de oferta y demanda. Si hay mucha demanda, pues vamos a tener que subir la cantidad de organelos, la cantidad pues sí, moléculas que vamos a ocupar para la síntesis. Entonces, vamos a ocupar este caso, el de la ACTH. Vámonos aquí a chat y vamos a iniciar un nuevo chat. Lo saludamos, no vaya a ser que se cumpla lo determinado. Esto igual funciona con Gemini o con Cloud AI. Funciona con todas las inteligencias artificiales. Lo que tenemos que entender es el prompt. El prompt tiene que ser lo más específico y lo más directo. Entonces, para ello desarrollé este documento con algunas preguntas que, si ustedes quieren, se los paso después, en el cual nos va a guiar cómo vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué nos interesa? La ACTH. Entonces, ¿quién nos va a detectar ACTH? Tenemos esta pregunta y aquí podemos modificar y poner cuál es el sensor fisiológico que detecta a ACTH. Aquí nos indica que no hay un sensor periférico específico, sin embargo nos indica el eje. Para empezar, vamos de lo general y vamos particularizando. El verdadero sensor, pues tenemos en el hipotálamo lo que nos va a producir la señal para liberar ACTH. Entonces aquí podemos ir leyendo y podemos ir concluyendo. Aquí lo que nos interesa sería, por ejemplo, saber cuál es el receptor de ACTH. Si ya vimos que va a actuar en suprarrenal, cuál es el receptor para ACTH en suprarrenal. Y entonces aquí nos da un pequeño resumen. Aquí tenemos receptor de melanocortina tipo 2, parece lenguas, y nos indica en dónde está. En zona fasciculada es la producción de cortisol, esta es la que nos va a interesar. Esta tiene un menor efecto, aquí tendríamos que checar con alguna inteligencia artificial o con ya sea un libro, que este sea el efecto el mayor efecto o cuál es el que nos interesa realmente. Entonces, MC2R, ya tenemos aquí nuestro receptor.
Aquí ya nos especifica que es una proteína G y es una proteína G de tipo S. Si no nos especificara eso, tendríamos que preguntar, oye, chat, qué tipo de proteína G es? Y si no nos entiende la pregunta, especificarle, puede ser GS, puede ser GI, puede ser GQ. Aquí es importante que tengamos ya las bases establecidas. Aquí nos indica un breve mecanismo de acción, pero esto como tal no nos importa a nosotros. Nosotros ya con saber que es una proteína GS podemos empezar a desarrollar. Entonces, podemos ir a nuestro pequeño apunte. Aquí ya tenía algo preparado. Empecemos. Entonces tenemos que ACTH se va a unir a MC2R. Entonces MC2R va a ser una proteína G, un receptor acoplado a proteína G. Entonces está en la membrana y va a ser de 7 dominios. Entonces atraviesa la membrana celular 7 veces. Aquí va a unirse a ACTH. Y aquí va a estar nuestra proteína G. La vamos a ver como tres subunidades. La alfa, beta y gamma. La alfa es importante porque va a tener unida a lo que es nuestra proteína de tipo, eh, nuestra subunidad que va a tener nuestro GDP. Ajá. Entonces, aquí lo importante es unidad alfa. Este GDP, por medio de otra reacción con un GTP, vamos a eh, ver que se le agrega un fosfato y entonces pasa a ser GTP también. Esta subunidad se libera, y entonces tenemos alfa y su GTP. Sencillo. Este alfa con su GTP se va a unir a otra parte de la membrana donde va a estar una proteína, en este caso una de 12 dominios, que por el espacio no voy a dibujar los 12 dominios, que va a ser, en este caso si es una proteína de tipo S, va a ser eh, una adenilato ciclasa. Entonces una adenilato ciclasa. Esta adenilato ciclasa, ¿qué va a hacer? Ciclarnos una proteína que tenga adenina. En específico, ¿cuál? ATP. ATP va a pasar por aquí y va a convertirse en AMP cíclico. Esto ya vimos que esta subunidad alfa se une y esto activa a nuestra adenilato ciclasa. Entonces, hasta aquí ya tenemos nosotros el conocimiento. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta saber este AMP cíclico para qué va a servir. Como ya lo vimos en clase, pues este AMP cíclico se le va a pegar a una fosfoquinasa y esta fosfoquinasa con sus subunidades R y sus unidades catalíticas, aquí se les pega las AMP cíclicas y se libera lo que es nuestra subunidad catalítica. ¿Qué nos interesa de esta subunidad catalítica? ¿Cuál va a ser su acción? Esto no lo sabemos. Entonces, preguntamos a ChatGPT, a lo mejor con nuestras preguntas, que ya estamos ya predefinidas, o eh, con otras preguntas. Aquí podemos preguntar, por ejemplo, estos segundos mensajeros que van a activar. Entonces, aquí nos da una breve descripción. Aquí está, ACTH, su receptor MC2R, GS, adenilato ciclasa. Esto aumenta MP cíclico, activa a la fosfoquinasa, en este caso es de tipo A. ¿Y qué vamos a ver? Aquí nos explico nada más lo de la fosfoquinasa, vamos a preguntarle. Acá, ¿a quién va a fosforilar? Recordemos que al fosforilar cambiamos el estado de una enzima. Aquí podemos ver, lo importante es estar. Esta va a ser nuestra vía rápida y aquí ya nos está dando por automático nuestra vía intermedia, nuestra vía genómica. Sin embargo, si nada más nos diera estar,
Si nada más viéramos que fosforila una enzima que no es de tipo nuclear, tendríamos que preguntar a lo mejor, ok, ¿y cuál es la acción intermedia o acción genómica de nuestra fosfopinasa, en este caso de tipo A? Y como podemos ver, nos va a dar esto, acción genómica. Fosforila la CREP se va a unir a regiones CRE del ADN y esto va a llevarse a lo que es estar, toda la producción de estos genes. Este pues lo vamos a encontrar en citosol y estos van a estar en mitocondria y en retículo endoplásmico liso. Entonces, hasta ahorita vamos a volver a nuestro apunte. Ya tenemos hasta aquí, catalítica. La catalítica tiene entonces dos vías. Una, que es la de la STAT directamente, y otra, que va a ser la vía nuclear. Aquí. Vamos a encontrar a la proteína CRE, y esta CRE se va a fosforilar, es decir, va a cambiar su estado de inactiva a activa, va a meterse por los poros nucleares y va a encontrar los genes que ocupa. Y a partir de estos genes se une con los dedos de zinc y va a provocar la respuesta de síntesis. En este caso, como va a sintetizar enzimas, nos vamos a ir también al retículo endoplásmico rugoso, aquí, y entonces de aquí se van a sintetizar enzimas. Igual pasa por el aparato de Golgi, nada más aquí no tengo la ilustración. Y entonces lo relevante es que volvemos a este punto. Entonces, si podemos ver, esta reacción no solo se queda con la enzima que tengamos disponible, sino que va a generar más para prolongar la acción. De igual manera, podría generar canales, podría generar otros segundos mensajeros, entre otras moléculas. Aquí el chiste es que la reacción desencadene algo genómico que nos va a generar esto. Cualquier pues sustancia que nos va a ayudar con la acción rápida. Volviendo a la acción rápida, ya llegamos aquí a estar. Entonces, ¿qué nos interesa saber? ¿Qué sigue de estar? Entonces, pueden ponerle directamente a la inteligencia artificial qué sigue de estar o ponerle, dame los pasos como receta de cocina de estar a el producto final. Y así nos ahorramos una cantidad considerable de prompts. Ahora, aquí tenemos nuestra receta final. Los ingredientes, pues tenemos al estar, tenemos a nuestro colesterol, tenemos que va a suceder en mitocondria y en REL, y que vamos a ocupar enzimas. Aquí entonces eh, se activa el estar, aquí nos resume lo que ya habíamos visto, y vemos que empieza a describirnos en la mitocondria. Entonces, ¿qué podemos entender? A lo mejor si no tenemos conocimiento previo, pues no, no vamos a saber qué hace STAR. Aquí chat ya nos dice, ¿STAR qué va a hacer? Membrana mitocondrial externa. Va a estar ahí y va entonces a transportar el colesterol de externa a interna. Entonces, aquí en nuestro apunte, STAR lleva colesterol aquí. Vamos a dibujar el colesterol con un amarillito como de grasa, así. Y entonces aquí, ¿qué va a pasar? Desencadena una vía enzimática para cortar este colesterol. Vamos a ponerla por aquí. Tenemos colesterol y aquí nos dice entonces que este primer corte se va a llevar por la colesterol desmolasa o CYP11A1 o citocromo P450 SCC. Y entonces esto va a convertirnos en pregnenolona. Este es el primer paso.
Entonces, esta pregnenolona, vamos a ver que aquí nos saltamos directamente a REL. Entonces, ¿qué podemos intuir? Que de esta pregnenolona de mitocondria se va a ir a REL. Vamos a usar el REL como si fuera un REL. ¿Y aquí qué va a pasar? Va a pasar otra vía. Tenemos aquí nuestra pregnenolona. Ya entró, está muy feliz ahí. Y nos vamos a encontrar con esta cantidad de enzimas que nos va a ir cortando, hidroxilando, hidroxila y la convierte en progesterona, en desoxicortisol. Y aquí una clave es que todas las hormonas que sean de tipo esteroidea van a terminar en desoxihormona. Esta desoxihormona siempre se va a tener que regresar a mitocondria. Entonces volvemos a mitocondria. Entonces aquí vamos a encontrar enzimas específicas para lo que vamos a sintetizar. Por ejemplo, para este desoxicortisol, tenemos esta última enzima, la 11 beta hidroxilasa. Entonces, tenemos el desoxicortisol y lo pasamos por la 11 beta hidroxilasa a cortisol. Ya tenemos ahora sí nuestra hormona sintetizada. Entonces, este es el caso de una hormona de tipo esteroidea. En el caso de una síntesis proteica, va a ser casi igual. La única diferencia es que aquí directamente la síntesis va a ser en el núcleo. Vamos a usar nada más el RER, como por ejemplo con la insulina. Y ahí nos interesaría saber cómo es que se exocita, cómo es que sale, ya que como sabemos, pues los esteroides pueden atravesar perfectamente la membrana sin ocupar de ninguna ayuda. Las proteínas a lo mejor van a ocupar de vesículas o van a ocupar de receptores, etcétera. Ahora, si no es una proteína de tipo I o de tipo S, va a ser de tipo Q y eso usa inositol trifosfato y va a usar lo que es diacilglicerol y calcio. Entonces, aquí como tal, vamos a observar una reacción muy pequeña a nivel genómico. Vamos a observar más una reacción de tipo rápida, en la que estos van a desencadenar reacciones en las que el calcio va a activar proteínas como lo que son la CRE, va a dar la síntesis de una proteína. Esta proteína se va a encapsular. Vamos a tener algunos receptores de membrana inactivos, como lo son las SNARE, y entonces estas SNARE las vamos a tener que activar. Para eso es este calcio, el calcio que vamos a liberar a lo mejor del REL o que vamos a eh, meter a la célula por canales activados por deacilglicerol, se une, abre el canal y sale nuestra proteína. Este es en el caso de proteínas de tipo Q. Todo esto se lo podemos preguntar a chat si formulamos bien la pregunta. Por ejemplo, en caso de tener una proteína G tipo Q, como en insulina, o no, vamos a poner en TRH, explícame brevemente el mecanismo de acción. Entonces, aquí podemos ver una breve comparación y vamos a ver el mecanismo. Inositol trifosfato. Aquí ya nos da todo lo que es de fosfolipasa y eso. Esto nos lo está dando muy a grosso modo porque le estamos preguntando de manera breve y todo el mecanismo. Si nosotros quisiéramos profundizar en el nombre del receptor, el nombre de la fosfolipasa en específico, qué hace para activar el inositol trifosfato, qué hace para liberar el diacilglicerol, todo esto se lo tendríamos que ir preguntando de poco a poco. Ahora, aquí tenemos brevemente, el inositol trifosfato pues va a tener el calcio, va a liberarlo, el diacilglicerol, pues con la
la proteína K tipo C. Aquí a lo mejor si no sabemos cómo funciona esto, pues podemos preguntarle qué hace la PKC, porque ya vimos que nos la va a activar el diacilglicerol, pero ¿qué diablos va a hacer? Entonces aquí tenemos la PKC activada por diacilglicerol y por un aumento de calcio intracelular va a fosforilar proteínas citoplasmáticas y nucleares, va a modificar actividad de enzimas, etcétera. Entonces, ¿aquí qué nos interesa? Que desde el diacilglicerol que vimos que va a activar PKC, ya tenemos aquí otra ruta. Aquí vemos la ruta de las MAP quinasas. Estas MAP quinasas, ¿qué van a hacer? Aquí no nos lo dice, entonces vamos a preguntar. Descríbeme la vía de MAP quinasa. Como pueden ver, pues todo se basa en la duda. Si algo no entendemos para qué sirve, lo más sensato es preguntar y básicamente ir profundizando. Nos va a dar cosas muy generales, entonces nosotros tenemos que entender una parte para poder generar dudas. Aquí podemos ver la vía de las MAPK. Aquí nos está indicando la cascada de la RAS, RAF, la MEC y la ERK. Entonces aquí nos describe todo lo que toda la vía de fosforilación. Y aquí llegamos a la ERK. Esta ERK, ¿qué va a pasar? Va a entrar al núcleo. Y aquí nos describe qué hace la última que vamos a ver. ERK va a fosforilar factores de transcripción. Aquí nos da unos ejemplos. Si nosotros queríamos entenderlo más profundo, pues podemos preguntarle cuáles son estos factores de transcripción, cómo funcionan, etcétera. Y podemos ver los efectos muy generales. Igual, si quisiéramos efectos más específicos, podemos preguntarle solo por esta. Y de esta forma, pues podemos ir armando nuestros apuntes de endocrino con cada hormona, eh, empezando con nuestro receptor, empezar viendo qué tipo de proteína G, qué tipo de enzimas va a ocupar, tipos de segundos mensajeros, y a partir de aquí podemos ir preguntándole qué va a ser en la vía rápida, qué va a ser en una vía genómica o vía intermedia. Aquí podemos entender que la vía prolongada siempre va a ser hipertrofia de la célula e hiperplasia por una demanda constante de nuestro producto, por ejemplo, en este caso, el cortisol. Y básicamente esto sería cómo usar la inteligencia artificial para armar un buen apunte de alguna hormona de endocrino. Cualquier duda, pues la pueden dejar en los comentarios. Yo les agradezco su atención y tengan un excelente día o excelente noche.